El pasado reciente es uno de los temas que más da de qué hablar hoy en día en Colombia, sobre todo con el amplio legado de conflicto armado interno, el cual hemos estado tratando de resolver o no a lo largo de los años. Tanto así que no escapa de las campañas políticas, y no con menor razón, pues conocemos bien que el conflicto armado es de muy larga duración y que además ha permeado a la gran mayoría de la población, por no decir que a toda. Esto es de la información del Centro Nacional de Memoria Histórica, que desde su Observatorio de Memoria y Conflicto ha concluido que el número de víctimas fatales desde 1958 hasta el 2008 ha sido de 262.197 personas, en su mayoría civiles. Y si tal vez usted es un insensato y este número no le parece grave, es importante aclarar que los hechos violentos no solo generan muertes, sino que también otro tipo de fenómenos que afectan a la sociedad colombiana. Estos, dentro de muchos, son el desplazamiento forzado, los distintos tipos de violencia de género, la discriminación o el empobrecimiento, entre las que se han tratado en los últimos años. Así, en últimas, las cifras que nos ofrece el RUC, el Registro Único de Víctimas, estima que hasta la fecha hay 9.492.472 personas registradas como víctimas del conflicto, lo cual no es un número absoluto, pues solo son casos de los que sabemos y de los que se nos han informado. De lo anterior es imposible no hablar de los procesos de paz. El último de estos fue en el año 2016 con las FARC-EP, que ha tenido críticos por todo lado, pero también personas que lo apoyan y lo defienden. Y más allá de las opiniones que puedan tener las diferentes figuras públicas o las de nuestros abuelos cuando nos invitan a almorzar, el hecho es que el cumplimiento de estos acuerdos depende de muchas cosas y que si bien está en nuestras manos como sociedad el cumplimiento de estos acuerdos, es imposible negar el papel que tiene el Estado colombiano para que estos se hagan realidad. Así, los acuerdos establecen que entre las escuelas se deben generar procesos de reconocimiento del conflicto armado, en últimas, nuestro pasado reciente, tema que ha sido muy controvertido gracias a las distintas miradas que se puedan tener sobre la función de la escuela o de la educación dentro del país. Sin embargo, ese no es el problema, sino más bien cómo se puede dar el abordaje del pasado reciente dentro de la escuela y las diferentes perspectivas que puedan tener los docentes sobre el abordaje de este tema, que a la larga es sensible. Problemática que se intensifica si, por ejemplo, tomamos en cuenta que documentos como las recomendaciones para la enseñanza de la historia plantean que los temas que giran sobre el conflicto armado deben ser tratados desde los primeros años de formación. No obstante, no es un problema al que se hayan enfrentado únicamente los docentes de Colombia, pues esta problemática se ha identificado en otros países como España, que en el siglo pasado también vivieron épocas difíciles y violentas, que una vez terminadas generaron grandes problemáticas respecto al trato público de estas y por ende también en la escuela. De allí pueden surgir distintas preguntas de interés investigativo, como qué perspectivas tienen los docentes frente al tema del pasado reciente y más si este es traumático, o cómo se pueden enfrentar los y las docentes a posibles víctimas sin llegar a transgredir sus vivencias. Porque claro, puede llegar a ser simple o sencillo plantear que el conflicto armado sea tratado en la escuela. A ver, realmente no es tan fácil o no es tan sencillo, eso se tiene claro. Pero en el campo, tratar esto puede llegar a generar más problemas en vez de resolverlos. Ahora bien, veamos qué posibilidades podemos encontrar para la investigación sobre las perspectivas docentes sobre la enseñanza del pasado reciente. Un primer paso puede ser establecer una ruta sobre cómo podemos investigar. En este sentido, Mario Bunge, en su obra Teoría y Realidad, nos ofrece 4 puntos importantes que debe tener toda teoría fáctica, dentro de las cuales están las ciencias sociales. Empezaremos entonces por mencionar que desde lo que concibe Bunge, las ciencias fácticas deben referenciar siempre y de la mejor manera posible los objetos reales, que en el sentido de la propuesta investigativa no son solamente los que refieren al conflicto armado colombiano, sino a los procesos de enseñanza que puedan desarrollar los y las docentes dentro del aula respecto a este tema. A estas concepciones es a lo que podríamos llamar una interpretación objetiva, es decir, símbolos que deben adquirir significados muy cercanos a la realidad que queremos investigar. No obstante, es aquí donde debemos intervenir para integrar
interpretaciones operativas, cuya función es la de relacionar el símbolo con los resultados de las estrategias diseñadas para estudiar el objeto mismo. Un ejemplo pueden ser las orientaciones políticas o éticas de los docentes o incluso la relevancia del tema frente a la asignatura. Lo que nos permiten estos últimos es abrir las posibilidades de análisis, que nos permiten llegar a referenciar los objetos de la manera más fiel posible a la realidad. En resumen, el primer paso es la construcción de unidades simbólicas o de universos discursivos. Lo anterior también nos dice que debemos entonces partir de la realidad si queremos llegar a esta, es decir, tomar un fenómeno como lo es entonces el conflicto armado para llegar a las concepciones que puedan tener los docentes sobre cómo se debe tratar este dentro de las aulas de clase. Esto puede servir incluso de manera inversa, es decir, tomar las concepciones de cómo se debe abordar el conflicto armado en Colombia en las aulas para llegar a un entendimiento más amplio sobre el conflicto armado. Pero lo que no podemos hacer es partir de concepciones o símbolos que nos referencien a la realidad para llegar a las concepciones que puedan tener los docentes sobre este tema. Dicho el caso, no tendría sentido alguno. En lo que respecta a esta posibilidad investigativa, los distintos métodos de investigación, como lo pueden ser el cualitativo, el cuantitativo o la investigación mixta, deben partir siempre de fenómenos reales. En el caso del conflicto armado y desde una perspectiva cualitativa, pueden ser narraciones, entrevistas a docentes que puedan revelar qué tan importante es el tema frente a la clase o con qué frecuencia y de qué manera es que se aborda. El método cuantitativo, por otro lado, nos permitirá recoger estadísticas o datos numéricos sobre qué cantidad de maestros se recoge frente a las perspectivas que nos ofrece el Estado sobre el pasado reciente de Colombia, mediante encuestas o otras formas de recolección de datos. Al respecto de esto, de hecho, Bunge nos dice que el lenguaje numérico es el que dota de lógica y razón a las investigaciones y por ende al conocimiento que generamos a partir de ello. Sin embargo, esto no es suficiente, según lo que nos dice Bunge. ¿Sí? Así, los enfoques mixtos nos pueden ofrecer entonces las cualidades de ambos métodos investigativos que ya mencionamos para entender mejor el fenómeno. Por otro lado, lo que el mismo Bunge menciona es que la referencia de la que hablamos no es 100% completa, es decir, los datos que recogemos de nuestras investigaciones lo que nos van a dar es una verdad incompleta. Y precisamente es lo más común, ¿sí? Es decir, siempre se va a llegar a una verdad incompleta. Y sería extraño que llegáramos a unas condiciones de verdad absoluta. Tomar en cuenta esto nos dice que a pesar de que los docentes puedan tener perspectivas similares frente al abordaje del conflicto armado, de ninguna manera se puede suponer que esto sea cierto en todos los casos y por ende que esto sea una regla general dentro de los y las maestras que deben tratar estos temas en las aulas. Frente a lo anterior y como último aspecto, Bunge menciona que dentro de las ciencias fácticas y por ende dentro de las ciencias sociales se debe llevar una verificación frente a lo encontrado dentro de las investigaciones. En nuestro caso, precisamente lo que se buscaría evidenciar es que a partir de los datos que se recogen, de las perspectivas que tienen los docentes frente al tratamiento del tema del pasado reciente, sean congruentes con sus prácticas educativas y que éstas también tengan sentido frente, por ejemplo, a las leyes establecidas frente a la educación en este aspecto. De esta manera, Bunge nos ofrece pautas que pueden ayudarnos a llevar procesos investigativos un poco más metódicos y veraces, partiendo de objetos reales, creando universos discursivos en los cuales basaremos el análisis, los cuales dejarán entrevistos una verdad incompleta que nos servirán para seguir llevando a cabo investigaciones y finalmente para verificar estos datos.